Excelente. Aquí tienes la versión ampliada del guión, manteniendo el tono, estilo y formato originales, y expandiéndola a unas 1500 palabras. Título Kerem explota. ¿Boda con Hande imposible? Secretos oscuros revelados en series turcas. *****. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el corazón. ¡Qué emoción tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar, porque está lleno de drama, secretos y sobre todo giros inesperados. Vamos a hablar de esas bodas que nunca fueron, de esas relaciones que parecían de cuento de hadas pero que se desmoronaron ante nuestros ojos. Específicamente vamos a analizar algunas series turcas donde las bodas, que parecían inminentes, terminaron cancelándose por razones que van desde los secretos más oscuros hasta explosiones de emociones incontrolables. Y sí, el título hace referencia a Kerem y Hande, pero no se preocupen, hay mucho más que eso. Vamos a explorar las razones detrás de esos finales inesperados, desde las maquinaciones de villanos astutos hasta las propias inseguridades de los personajes. Antes de que empecemos a desentrañar estos misterios nupciales, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y recomendaciones sobre nuestras series turcas favoritas. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense para un viaje lleno de intriga, corazones rotos y vestidos de novia guardados en el armario. Porque seamos honestos, ¿a quién no le encanta un buen drama nupcial? Y en las series turcas vaya que saben cómo entregarlo. Vamos a empezar con una serie que seguramente muchos de ustedes conocen y aman, Amor Eterno. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagül como Nihan, nos cuenta la historia de un amor prohibido entre dos personas de diferentes clases sociales. Desde el principio vemos cómo su amor se enfrenta a obstáculos insuperables, principalmente por culpa de Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. La boda de Nihan y Emir es, en esencia, el catalizador de toda la tragedia que se desarrolla a lo largo de la serie. Aunque Nihan no quería casarse con Emir, lo hizo para proteger a su familia de la ruina financiera causada por las maquinaciones de él. Esta boda, por supuesto, destroza el corazón de Kemal y lo impulsa a buscar venganza y recuperar a la mujer que ama. Pero detengámonos un segundo a analizar la complejidad de esta situación. Nihan no solo se sacrifica por su familia, sino que también es víctima de la manipulación de Emir, quien la tiene atrapada en una red de mentiras y amenazas. Su boda con Emir no es solo un evento, es una prisión dorada. La relevancia de esta boda cancelada es que aunque Nihan sí se casa con Emir, su corazón y su alma nunca lo hacen. El espectador vive con la constante esperanza de que en algún momento Nihan encuentre la forma de escapar de ese matrimonio infeliz y reunirse con Kemal. Cada mirada, cada gesto, cada lágrima de Nihan alimenta esa esperanza. Y la actuación de Neslihan Atagül es simplemente magistral, transmitiendo todo el dolor y la desesperación de su personaje. La serie juega constantemente con la idea de la boda fallida, mostrando flashbacks de momentos felices entre Nihan y Kemal, contrastándolos con la frialdad y la crueldad de su matrimonio con Emir. Esta dicotomía es lo que mantiene al espectador enganchado y deseando un final feliz. Dato interesante, Amor Eterno fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, un logro impresionante. Y con razón, porque la serie no solo cuenta una historia de amor, sino que también explora temas como la clase social, la venganza y el sacrificio. Sigamos ahora con otra serie que nos tuvo al borde del asiento, Sila, Cautiva por amor. Esta serie, protagonizada por Mehmet Akif Alakurt como Ağa Boran y Can Sudere como Sila, nos presenta una historia de amor forzado y tradiciones ancestrales. Sila, una joven criada en Estambul, es obligada a casarse con Boran, un poderoso líder tribal en Mardin, para saldar una deuda de sangre. Inicialmente Sila rechaza rotundamente este matrimonio arreglado y lucha por escapar de su destino. La boda, en este caso, es un punto de inflexión crucial en la serie. Marca el inicio del cautiverio de Sila y su lucha por adaptarse a una cultura completamente diferente a la suya. Imaginemos por un momento la magnitud de este cambio para Sila.
Pasar de la modernidad y la libertad de Estambul a las rígidas tradiciones de Mardin es un choque cultural enorme. Su resistencia a la boda es comprensible, y su lucha por mantener su identidad en un entorno tan opresivo es lo que la convierte en un personaje tan inspirador. La relevancia para nuestro tema de bodas imposibles radica en que, aunque Sila se ve obligada a casarse, su corazón permanece libre y su espíritu rebelde la impulsa a desafiar las tradiciones y luchar por su independencia. Su matrimonio con Boran es, desde el principio, una imposición, una violación de su voluntad. Pero a medida que avanza la serie, vemos cómo Sila comienza a desafiar el patriarcado y a defender los derechos de las mujeres en Mardin. Su lucha no solo es por su propia libertad, sino por la de todas las mujeres que viven bajo el yugo de las tradiciones. El dato curioso aquí es que la serie generó un gran debate en Turquía sobre el tema de los matrimonios forzados y las tradiciones arcaicas, que aún persisten en algunas regiones del país. Sila, cautiva por amor, no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó conciencia sobre un problema social importante. Ahora vamos a hablar de una serie que combinó romance, comedia y drama a la perfección, Habitación 309. Protagonizada por Demet Özdemir como Lale y Furkan Palal como Onur, esta serie nos cuenta la historia de dos personas que se conocen accidentalmente en una cita a ciegas organizada por sus madres. Bajo los efectos del alcohol, terminan pasando la noche juntos y, como resultado, Lale queda embarazada. La boda, que en principio iba a ser una celebración de amor, se convierte en una solución impuesta por las circunstancias. Las familias de Lale y Onur, ansiosas por asegurar el futuro de su nieto, presionan a la pareja para que se case. Sin embargo, ambos se resisten a la idea, ya que no se aman y no quieren un matrimonio sin sentimientos. Aquí vemos un ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden llevar a situaciones complicadas. Las familias de Lale y Onur solo quieren lo mejor para ellos, pero su presión los obliga a considerar un matrimonio que no desean. La relevancia para nuestro tema es que la boda, aunque se lleva a cabo, está lejos de ser un cuento de hadas. Está cargada de tensiones, desacuerdos y dudas. Los personajes principales tienen que lidiar con sus propios sentimientos y con las expectativas de sus familias. La serie explora de manera divertida y conmovedora los desafíos de construir una relación basada en la obligación en lugar del amor. La serie nos muestra cómo Lale y Onur, a pesar de sus diferencias y su resistencia inicial, comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro a medida que se ven obligados a convivir y a enfrentar los desafíos de la paternidad. El dato interesante es que la química entre Demet Özdemir y Furkan Palal fue tan grande que muchos fans de la serie esperaban que su romance trascendiera la pantalla. La serie es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas. Cambiando un poco de género, vamos a sumergirnos en el mundo de la intriga y el misterio con la serie Yerde. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy como Sarp y Aras Bulut y Nemli como Umut, nos presenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando como policías encubiertos en bandos opuestos. Sarp se infiltra en la mafia, mientras que Umut se infiltra en la policía. La boda en este contexto se convierte en una herramienta de manipulación y engaño. En un momento dado de la serie, uno de los personajes se ve obligado a casarse para obtener información o para proteger a alguien que ama. En este mundo de espías y dobles agentes, las relaciones personales se convierten en armas de doble filo. La confianza es un lujo que nadie puede permitirse y la boda se convierte en una fachada, una forma de ocultar las verdaderas intenciones. La relevancia para nuestro tema es que la boda, en este caso, está desprovista de amor y compromiso genuino. Es una farsa orquestada para alcanzar un objetivo específico. La ceremonia se convierte en un campo de batalla psicológico donde los personajes luchan por mantener sus secretos y proteger sus verdaderas identidades. La serie explora la complejidad de la moralidad en un mundo donde la línea entre el bien y el mal se difumina constantemente. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus principios y sus lealtades. Un dato curioso sobre esta serie es que está inspirada en la película estadounidense The Departed de Martin Scorsese. Yerde es un thriller emocionante que te mantiene al borde de tu asiento hasta el final. Ahora hablemos de una serie que conquistó corazones en todo el mundo, Erkencikus. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can, nos cuenta la historia de una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce al carismático Can. Su relación evoluciona rápidamente y, como es de esperarse, llega a un punto en el que se plantean el matrimonio.
Sin embargo, su camino hacia el altar no está exento de obstáculos. Malentendidos, celos y secretos del pasado amenazan con separarlos. Aquí vemos un ejemplo de cómo incluso las relaciones más idílicas pueden enfrentar desafíos inesperados. Los malentendidos, los celos y los secretos pueden erosionar la confianza y poner en peligro el amor. La boda, en este caso, se convierte en un símbolo de su compromiso y de su deseo de superar cualquier adversidad. La relevancia para nuestro tema radica en que la boda, aunque parece inminente, se retrasa y se pone en peligro en varias ocasiones. Los personajes tienen que luchar por su amor y por su futuro juntos. La serie explora de manera divertida y romántica los desafíos de construir una relación duradera. Nos muestra cómo la comunicación, la confianza y el perdón son fundamentales para superar los obstáculos y mantener viva la llama del amor. El dato divertido es que la química entre The Method de Mir y Can Yaman fue tan intensa que se rumoreó que estaban saliendo en la vida real. Erkenci es una comedia romántica que te hará reír, llorar y creer en el amor verdadero. Finalmente vamos a volver al tema que mencionamos al principio, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si bien no podemos hablar de una boda cancelada en una serie específica protagonizada por ellos, ya que su romance más famoso fue en Senkalkam, la ruptura de su relación en la vida real después de un noviazgo que parecía idílico ha dejado a muchos fans desconsolados. Su romance fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo, y su ruptura fue una gran decepción. Si bien no sabemos los detalles exactos de su separación, los rumores y las especulaciones abundan. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, mientras que otros sugieren que la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales fueron demasiado para soportar. Quizás la vida bajo los reflectores, la constante exposición y las expectativas del público fueron demasiado pesadas para llevar. Quizás simplemente el amor se desvaneció. La relevancia para nuestro tema es que a veces, las historias de amor que vemos en la pantalla no siempre se traducen en la vida real. Las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden enfrentarse a desafíos insuperables. El secreto oscuro podría ser simplemente la complejidad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Nos recuerda que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias luchas y sus propias vulnerabilidades. Y que a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. Hemos llegado al final de este viaje a través de las bodas imposibles en las series turcas. Hemos visto cómo los matrimonios forzados, los secretos oscuros, las presiones familiares y los giros inesperados pueden truncar los sueños de una boda de ensueño. Hemos analizado cómo las relaciones, tanto en la pantalla como en la vida real, pueden ser complejas y desafiantes. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les pareció más impactante? ¿Qué otros ejemplos de bodas imposibles recuerdan de las series turcas? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. ¿Creen que la presión mediática influyó en la ruptura de Kerem y Hande? ¿Qué otros secretos oscuros creen que se esconden detrás de las bodas fallidas en las series turcas? Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y recuerden, el drama siempre está a la vuelta de la esquina.